No debería haber estado allí tan tarde. Eran casi las 8. El sol se deslizaba detrás de la hilera de casas como si le diera vergüenza mirar. Yo estaba en la puerta de su casa con una llave inglesa aún en la mano. Una mancha de grasa cruzaba mi camiseta tras arreglar la tubería que goteaba bajo su fregadero. Solo acepté porque mi amigo estaba fuera y ella sonaba desesperada, supongo, cuando llamó. Cuando abrió de nuevo la puerta, yo ya estaba a medio camino de irme. Llevaba el pelo suelto ahora, húmedo en las puntas, como si acabara de salir de la ducha. La luz del pasillo detrás de ella suavizaba su rostro, hacía que sus ojos parecieran más profundos de lo que recordaba. La madre de mi amigo sonrió y dijo: «Entra, no hay nadie en casa». Intenté no mirarla demasiado, apretando más fuerte la llave inglesa solo para mantener las manos firmes. «Eso espero», dije, y sonó más ligero de lo que pretendía, casi en broma. Ella no contestó enseguida, solo se apartó, dejando que el marco de la puerta se abriera, el aire de dentro más cálido que la tarde que empezaba a enfriarse fuera. Mis botas parecían demasiado pesadas al cruzar el umbral otra vez. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Lo notas más cuando sabes que no deberías estar ahí. No había zumbido de tele, ni ruidos de la cocina, solo el leve tic-tac del reloj de pared y un aroma floral. Su champú, quizá, flotando desde algún lugar detrás de ella. «Te debo una cena», dijo mientras iba hacia la cocina. No me miró al decirlo. «Arreglaste la fuga y ni siquiera tenías por qué». Encogí los hombros, apoyando la herramienta sobre la encimera. «No ha sido gran cosa». Ella rió por lo bajo, un sonido que me rozó por dentro. Eso lo dicen siempre cuando en realidad sí ha sido un esfuerzo. Su tono era casual, pero había algo en la manera en que mantenía las manos ocupadas, movía vasos, acomodaba un paño, recolocaba nada en particular. Estaba ganando tiempo. Conocía ese truco, yo también lo había hecho. Miré alrededor mientras ella se movía. La luz en la cocina era tenue, solo una bombilla sobre el fregadero. Las sombras hacían que la estancia pareciera más pequeña, como si compartiéramos un secreto. «Podrías haber llamado a un fontanero», le dije. «Podría», respondió al fin, mirándome. «Pero tú contestaste al teléfono». Era una frase simple, pero la forma en que la dijo me apretó la garganta. Me apoyé en la encimera intentando parecer cómodo. Mi amigo siempre bromeaba con su madre, decía que era guay y demasiado amable con la gente. Pero aquello no era simple amabilidad. Aquello era ser vista. «¿Quieres beber algo?», preguntó. Negué con la cabeza. «Será mejor que me vaya». Asintió despacio, como si lo entendiera pero no le gustara. Sus dedos rozaron la encimera al acercarse, lo suficiente para que percibiera el calor que irradiaba. Olía a jabón y a algo vagamente dulce. «Tiene suciedad en la camiseta», dijo, y alzó la mano para quitármela. Su toque fue ligero, pero se demoró un latido demasiado largo. Creo que lo notó al mismo tiempo que yo, porque retiró la mano enseguida y cruzó los brazos. Durante un momento ninguno habló. El reloj siguió marcando. Entonces ladeó la cabeza, me dio una media sonrisa que no era del todo inocente. «La próxima vez», dijo, «quizá no te marches tan deprisa». La miré a los ojos y no aparté la vista. «Quizá no lo haga». Mantuvo la mirada un segundo más antes de apartarse, dejándome paso hacia la salida, pero yo no me moví. Debería haber atravesado la puerta entonces. En lugar de eso me quedé allí, con el peso de sus palabras suspendido entre los dos. «La próxima vez, quizá no te marches tan deprisa». En la superficie parecía inofensivo, algo que podías tomarte a broma. Pero no lo era. No allí. No con ella. No era solo la madre de mi amigo. Hasta hace un año había estado casada, un divorcio del que en el barrio apenas se hablaba, y siempre en voz baja. Yo la había visto en el supermercado entonces, su sonrisa tensa, el carrito medio vacío. Pensé que parecía cansada. Ahora, en esa cocina en penumbra, no tenía nada de cansada. Estaba despierta. «¿Sigues pensando en irte?», preguntó. «Intentándolo», dije, pero me salió más bajo de lo que quería. Apretó los labios, como si se contuviera de decir algo. En vez de eso, cogió un vaso,
lo llenó de agua y lo dejó frente a mí sin preguntar. Vi cómo sus dedos se demoraban en el borde un instante antes de apartarse. Tendría que haberle dado las gracias, beber el agua e irme, pero en lugar de eso me fijé en detalles que no debía. La línea fina en la comisura de su boca cuando intentaba no sonreír, el mechón de pelo enganchado en su pendiente. Esto era lo último que él iba a arreglar antes de irse, dijo de pronto, señalando el fregadero. ¿Tu ex? No contestó al instante. Se quedó mirando la encimera, con los dedos apenas apoyados en el borde. Sí, dijo por fin. Supongo que hay cosas que se quedan atrás. No supe qué responder. No me miraba y no lograba adivinar su tono. ¿Era amargura? ¿Tristeza? ¿Las dos cosas? Moví el hombro y rocé el suyo. No del todo a propósito, pero tampoco del todo por accidente. ¿Te ha pasado alguna vez? Preguntó. ¿El qué? Que alguien se marche. Pero las cosas más pequeñas siguen recordándote que estuvo aquí. Tragué saliva. Sí. Sus ojos se alzaron a los míos y por un segundo fue como si atravesara cualquier defensa que me quedara. El pecho me pesaba y no estaba seguro de si era porque quería acercarme más o porque sabía que no debía. El reloj volvió a sonar. La casa, todavía demasiado silenciosa. Podría echar un vistazo al grifo del baño, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Si te está dando problemas. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa del todo, sino en algo a medio camino entre la gratitud y otra cosa más difícil de nombrar. Es tarde, dijo. Luego, tras un segundo, pero si no tienes prisa. Pasó a mi lado hacia el pasillo, rozándome el brazo con su mano al hacerlo. Fue un roce ligero, pero dejó calor detrás como si me hubiera susurrado algo sobre la piel. No la seguí de inmediato. Me quedé allí, mirando el estrecho hilo de luz por donde se había ido, preguntándome si el sonido de mi pulso le resultaba tan fuerte a ella como a mí. La luz del pasillo se derramaba sobre la moqueta que llevaba al baño. La seguí, mis botas sonando demasiado pesadas sobre el suelo. Ella ya estaba dentro, de pie junto al lavabo, la mano apoyada suavemente sobre la porcelana. Lleva semanas goteando, dijo, girando el pomo. El agua siseó y luego se detuvo, pero no antes de correr por sus dedos. Se los sacudió, una gota quedándose en su muñeca. Me acerqué para revisar el grifo, pero el espacio entre nosotros era mínimo. Su hombro rozó mi pecho al apartarse y ninguno se disculpó. No tienes por qué, empezó, y se detuvo. La miré de reojo. ¿No tengo por qué qué? Sus ojos se sostuvieron en los míos una fracción demasiado larga. Ser tan servicial. Sonreí apenas, inclinándome para comprobar la pieza. No funciona así, en realidad. No respondió. En vez de eso se apoyó en el marco de la puerta, observándome. Podía sentirlo incluso con la cabeza agachada. Ese tipo de atención silenciosa que no te deja respirar normal. Mis dedos trabajaban más despacio de lo que debían. En algún lugar del pasillo sonó un teléfono. Un timbre agudo que rompió el capullo suave de la habitación. Ella no se movió para contestar. ¿No vas a cogerlo? Pregunté. Negó con la cabeza. Probablemente no sea nadie importante. El timbre se detuvo, dejando un silencio ahora más pesado. Cuando me incorporé, ella seguía mirándome. Me fijé en sus manos entrelazadas delante, el pulgar rozando la palma. Un hábito nervioso. Tal vez. Se te da bien esto, dijo. Tu novia debe apreciarlo. No tengo, dije sin pensarlo. Su expresión se alteró un instante, pero no insistió. Solo ladeó la cabeza como si guardara ese dato. Sentí el calor en la habitación cambiar. Mi mano seguía en el grifo, pero parte de mí quería cerrar ese último paso entre nosotros. Me dije que retrocediera, que dijera algo neutro, pero en su lugar. Siempre eres tan fácil de hablar con. Ella rió suavemente, negando con la cabeza. No con todo el mundo. La luz del pasillo zumbaba tenuemente arriba. Se inclinó sobre mí para volver a girar el grifo, su brazo rozando el mío. Cálido, deliberado, o quizás solo descuidado. No podía saberlo. Hubo un golpe en la puerta principal. Suave, casi vacilante, pero suficiente para que ambos nos quedáramos inmóviles. Ella no se movió enseguida.
Sus ojos seguían en mí, como si estuviera decidiendo algo. Luego se apartó, la voz baja. «Quédate aquí». Escuché sus pasos desvanecerse hacia el salón. El murmullo apagado de su voz saludando a quien fuera. Me quedé junto al lavabo, las manos apoyadas en el borde, mirando el hueco por donde había salido. Por primera vez en toda la tarde, no sabía si quería que volviera o si quería seguirla. Los golpes pararon tras una segunda ronda. Se cerró una puerta en algún lugar de la casa. Los pasos regresaron, más lentos esta vez. Apareció de nuevo en el pasillo, su expresión inescrutable. «Solo un vecino», dijo, con voz tranquila, pero sin mirarme enseguida. «¿Todo bien?», pregunté. Alzó la vista entonces, y algo en la forma en que me miró me desestabilizó el pecho. «¿Te has quedado?». «Me dijiste que me quedara», respondí, aunque los dos sabíamos que no era toda la verdad. Se acercó, deteniéndose justo en el umbral del baño. El espacio volvió a sentirse pequeño, como si las paredes se hubieran cerrado mientras estaba fuera. «¿Por qué haces eso?», preguntó en voz baja. «¿Hacer qué?». Cruzó los brazos. No defensiva exactamente, más bien conteniéndose. Mirarme como si estuvieras esperando algo. Quise negarlo, hacer una broma, pero en su lugar dije: «Quizás sí lo esté». Su respiración se enganchó lo justo para que lo notara. «Eso es peligroso», dijo. «Lo sé». Durante un momento ninguno se movió. El sonido del reloj de la cocina se filtraba débilmente en el silencio. Se acercó, lo suficiente ahora para que pudiera ver la sombra más tenue del lápiz de ojos bajo su ojo. Su voz bajó un tono. «Me recuerdas a cuando era más joven, antes de empezar a tomar decisiones más seguras». Tragué saliva. «¿Y ahora no quieres algo seguro?». Su boca se curvó, pero no fue una sonrisa. «No hagas eso». «¿Qué?». «Obligarme a decirlo». Nos quedamos allí respirando el mismo aire, el leve olor de su champú mezclándose con algo más punzante. ¿Adrenalina quizá? Mi mano se apretó en el borde del lavabo. Quería tocarla y quería dejar de quererlo, y ambos impulsos chocaron tan fuerte que me dejaron inmóvil. Ella extendió la mano de repente, sus dedos rozando mi muñeca, primero ligeros, luego más firmes, como si necesitara comprobar que yo era real. «No debería», empezó, pero se quedó a medias. Su mano seguía en mí. La miré, de verdad la miré, y vi el destello de incertidumbre en sus ojos. No solo sobre mí, sino sobre ella misma. «No tienes por qué», dije, mi voz más baja ahora. Soltó un aliento que temblaba en los bordes. «No sé si podré dejar de pensarlo si no lo hago». Mi corazón latía en los oídos. ¿Pensar en qué? Sus ojos buscaron los míos, el aire entre nosotros espeso como para tocarlo. Luego nada. No respondió. Nos quedamos allí, su mano aún en mi muñeca, mi respiración atrapada en el pecho. La casa volvió a quedar en silencio, pero era como el silencio antes de algo irreversible. Su mano seguía en mi muñeca cuando por fin habló. «Sabes, esta no es la primera vez que estamos solos en una habitación así», dijo. Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Me soltó, retrocediendo como si el aire entre nosotros se hubiera calentado demasiado. «Tenías 17», dijo. «Era verano. Tu amigo te trajo aquí después del entrenamiento de béisbol. Los dos chorreando sudor, las zapatillas dejando marcas en el suelo. Pediste agua. Te di un vaso y me diste las gracias sin levantar la vista». El recuerdo encajó. Rápido, borroso, pero no era algo a lo que yo me hubiera aferrado. Para que ella lo recordara. «Tú no lo sabías», dijo en voz suave. «Pero yo me di cuenta de que te fijabas en mí entonces». Solo un segundo. Me dije que me lo había imaginado. Tragué saliva con dificultad. «¿Por qué me lo cuentas ahora?». Sus ojos buscaron los míos. «Porque ya no creo que me lo imaginara». Antes de que pudiera responder, un tono agudo cortó el aire. Su móvil vibraba en la encimera del pasillo. Ella miró hacia el sonido, pero no se movió. «¿No vas a?». «Es él», me interrumpió, y la forma en que lo dijo me encogió el estómago. «¿Tu ex?». Asintió una vez. «Llama cuando ha estado bebiendo». A veces contesto, a veces no. La vibración cesó, pero el silencio que siguió pesó más que antes.
Quise decir algo que la apartara de lo que ese momento significaba para ella. Pero antes de que pudiera, volvió a hablar, más suave. Parte de mí pensaba que esta noche solo estaba siendo amable. Ahora me pregunto si tú también has estado esperando. Sentí la verdad atorarme en la garganta. No planeé esto. Ni yo, dijo. Se acercó otra vez, más despacio esta vez, como poniendo a prueba a los dos. Pero quizá, dijo, llevamos aquí más tiempo del que creemos. Algo se movió en mi pecho. No solo atracción, sino el peso de la historia que acababa de traer a la habitación. Esto no empezaba esta noche. Había empezado años atrás, y ninguno lo había reconocido. Estaba a punto de contestar cuando otro sonido irrumpió, el inconfundible chirrido de la cancela delantera al abrirse. Sus ojos se agrandaron y miró hacia la puerta. No debería haber nadie. Nos quedamos inmóviles, escuchando. La puerta del jardín se cerró con un clic. Luego, pasos en el porche. Ella volvió la vista hacia mí. Su rostro atrapado entre el miedo y una decisión. Si es quien creo que es, no podemos estar tan cerca. Pero ninguno se movió. Llamaron de nuevo, más fuerte esta vez. Y por primera vez en toda la noche, mi pulso no era solo por desearla. Era por saber que lo que pasara a continuación podía acabar con esto antes de que empezara. La llamada a la puerta sonó otra vez, más cortante. Ella inspiró despacio y pasó a mi lado hacia el pasillo. La seguí, pero me quedé unos pasos atrás. Su mano se detuvo un instante sobre el pomo antes de abrir. No era su ex, solo un repartidor con una cajita marrón. Firmó rápido, murmuró un «gracias», y cerró. Al girarse, no fue hacia la cocina. Se quedó en el estrecho recibidor, la caja apretada contra el pecho a modo de escudo. ¿Pensabas que era él? Pregunté en voz baja. Asintió una vez. Y pensé que, si lo era, quizá esto se pararía antes de empezar. El aire volvió a espesarse. ¿Quieres que se pare? Vaciló. Demasiado para un no rotundo. Demasiado poco para un sí. No lo sé, dijo al fin. Di un paso más. No lo suficiente para tocarla, pero sí para que entendiera. No iba a dejar la pregunta flotando entre nosotros. Porque yo sí lo sé. Sus dedos apretaron la caja. Tienes 23, dijo, como si el número en sí fuese un argumento. ¿Y tú no?, respondí, dejando escapar una media sonrisa. Pero ese no es el problema. Alzó la vista hacia mí entonces, los ojos afilados pero húmedos en los bordes. Crees que es sencillo, pero si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. Cambia cómo me miras. Como él. Se detuvo, refiriéndose a mi amigo. Ya te miro distinto, dije. Y no me arrepiento. Algo en su postura cedió, no en derrota, sino en desahogo. Dejó la caja en la mesita junto a la puerta, ahora tenía las manos libres. He pasado el último año fingiendo que no echo de menos desear a alguien, admitió. Y esta noche estás en mi cocina mirándome como si ya no fuera invisible. No lo eres, dije. Su aliento volvió a engancharse, igual que antes en el baño. Dio un paso hacia mí, lo bastante cerca para sentir el calor que desprendía. Para oler la mezcla tenue de jabón y lo que hubiera cocinado antes. Tengo miedo, dijo. Yo también, admití. Pero prefiero tener miedo contigo a fingir que no está ahí. Durante un buen rato ninguno se movió, solo estábamos de pie respirando el mismo aire, dejando que el espacio entre nuestras palabras se llenara de todo lo que no habíamos dicho. Entonces me cogió la mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si llevasen años haciéndolo. Sin beso, sin prisa, solo la decisión silenciosa de dejar de fingir. Su voz fue apenas un susurro. Entonces no te vayas esta noche. No respondí enseguida. Le apreté la mano. Y en ese silencio, bastó. No me fui esa noche. No nos precipitamos en nada. Sin beso repentino y temerario, sin choque de película. En su lugar, nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina con 2 tazas de té, el vapor enroscándose bajo la luz tenue. El reloj marcaba suave encima, igual que toda la tarde. Pero ahora sonaba diferente por dentro, más callado. Me contó más de lo que esperaba sobre el divorcio, los meses durmiendo en el sofá porque la cama era demasiado grande,
como dejó de ponerse ciertas prendas porque no había nadie para fijarse. Y yo le conté cosas que no había dicho en voz alta, que a menudo sentía que miraba la vida de los demás desde fuera, que no sabía bien hacia dónde se suponía que debía ir, la culpa que ya sabía que sentiría por desear esto. No fue fluido. Nos interrumpíamos. Nos quedábamos en silencio a mitad de frases. Ella apartaba la mirada cuando yo la sostenía demasiado y yo jugueteaba con el asa de la taza cuando su mano rozaba la mesa junto a la mía. Pero los silencios ya no pesaban tanto. Estaban llenos de posibilidad, de peligro, de algo real. En un momento dado, se echó a reír, negando con la cabeza. «Sabes que tu amigo te mataría si lo supiera». «Probablemente», dije, sonriendo a pesar de mí. «Pero no está aquí». Su sonrisa se volvió algo más suave. «¿Y cuando esté?» No tenía respuesta para eso. Aún no. Tal vez ese era el punto, que algunas respuestas no llegan antes de dar el paso. Cuando me fui, el cielo afuera ya clareaba. Me acompañó a la puerta, con la bata ceñida y el pelo un poco revuelto tras horas hablando. «¿Esto significa?» Empecé, pero me cortó con un leve gesto de cabeza. «Significa que dejamos de fingir», dijo. «Y vemos a dónde nos lleva». Asentí. Sin promesas, sin lazo perfecto, solo eso. Semanas después, seguíamos descifrándolo. A veces era fácil y a veces no. Hubo momentos en los que volvimos a la cautela y momentos en los que olvidamos que alguna vez hubo un motivo para tener cuidado. Mi amigo nunca se enteró. O quizás sí y decidió no decir nada. Lo que cambió no fue solo que cruzáramos una línea. Fue que ella dejó de sentirse invisible. Y yo dejé de sentir que miraba desde fuera. Nos dimos algo que ninguno esperaba encontrar. Y quizá ese sea el verdadero punto, que las conexiones más peligrosas no siempre son las que arden más deprisa, sino las que siguen ardiendo en silencio, negándose a apagarse.